Hemos convocado a esta rueda de prensa para tres temáticas. Uno, el tema del decreto 257 del presidente de la República. ¿Cuál es nuestra reacción? Segundo, caso Olón. Y tercero, dar a conocer a la Corte Constitucional sobre el pedido que hemos hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el incumplimiento que está teniendo el Estado ecuatoriano. No solo el gobierno, los 5 poderes del Estado como Estado ecuatoriano. Sobre el primero, estimados ecuatorianos, para los pueblos indígenas, para los pueblos postergados, ha sido lapidario día a día tener que pedir de favor, tener que ponernos de rodillas para que cumplan con los derechos establecidos en la Constitución, cuando debería ser una obligación moral y ética de los que están al frente del Estado. No puede ser esto lapidario todos los días. Y cuando una acción ponemos, prácticamente tienen una estrategia, en este caso, incluso de acusarnos de cualquier cuestión. Por ello creo importante, en el caso del Yasuní, el 20 de agosto del 2023, no fueron solo las nacionalidades de los pueblos indígenas. Cuidado, porque aquí también pretenden posesionar que el problema es de los indígenas. No, el 58% de la población ecuatoriana, blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros, pobres, ricos, clase media, jóvenes, mujeres, grupos LGTBI, ambientalistas, ecologistas, la mayoría de los ecuatorianos en esta consulta popular dijimos sí a la vida, sí a la selva, sí al agua, no a la contaminación, no a la corrupción. Por lo tanto, se dijo salvar el bloque 43. Y hay que dejar claro, porque si no también dicen, no, los indígenas están en contra de toda la capacidad productiva del petróleo. No, se dijo al bloque 43. Lo que deberíamos hacer con los otros bloques es que sea absolutamente limpiado la corrupción. Y creo que ahí podría tener recursos limpios para el Estado ecuatoriano. En este proceso, el gobierno nacional ya tiene 6 meses al frente del Estado. El decreto 257 lo que es cortina de humo para tapar caso Olón. Eso está absolutamente claro, porque no tiene ninguna intencionalidad de cumplir en el año que en este caso establece la Corte Constitucional a partir de la consulta. ¿Dónde tiene que cumplir hasta agosto? Tenemos 3 meses. Estimados ciudadanos ecuatorianos, lo que pretende aquí poner el presidente de la República es crear, en lugar de aplicar de manera directa la consulta, es crear un organismo, ¿no es cierto? Este comité de ejecución de la voluntad popular, de la consulta popular, crear un organismo para que interprete la consulta popular. ¿Qué es esto? Esto es arbitrario. Y además solo veamos quiénes van a integrar, quiénes van a decidir en este comité de ejecución de la voluntad. Ministerio de Energías y Minas, o su delegado, en este momento, Roberto Luque. Ministerio del Ambiente, ¿se pueden imaginar? Ministerio del Ambiente que da en 2 días los trámites, en 1 semana para el caso Olón. Ellos van a decidir sobre el cumplimiento del tema ambiental en Yasuní. Son hasta perversos en sus propuestas. No tienen hasta vergüenza cuando proponen al Estado ecuatoriano. ¿Quién más va a estar? El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Va a estar también el ministro de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Quién es? Es la esposa, en este caso, la señora Ariana Tanca, ¿no es cierto? Es esposa de Aparicio Caicedo. ¿Quién era Aparicio Caicedo? Asesor del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, ¿cabe duda, ecuatorianos, que Daniel Noboa decide con la gente de Guillermo Lasso? No cabe duda. Por lo tanto, este comité lo que va a hacer es interpretar de acuerdo a los intereses y a la decisión política del gobierno nacional. Y además, en este decreto no pone una vincularidad directa del presidente de la República. No la hay, la deja las funciones a este comité. Por ello es arbitrario. No van a cumplir con la sentencia y están utilizando políticamente, el presidente de la República está utilizando políticamente para tapar el caso Olón. Ahora pasamos al tema del caso Olón. Y quiero decir aquí, la mayoría de los presidentes de la República, sobre todo los 2 últimos, en este momento Daniel Noboa, no llegan a resolver los problemas de los ecuatorianos. No les importa la inseguridad de los ecuatorianos, no les importa la pobreza de los ecuatorianos, no les importa el hambre de los ecuatorianos. Ellos únicamente llegan a resolver sus negocios. Es lo que ha pasado. Guillermo Lasso sacó su ventaja en $20 millones, lo que no tenía en los últimos 20 años. Ahora el presidente de la República, la hemos demostrado con datos, vinculados a su grupo familiar, vinculados al negocio minero. Entonces para ellos llevó la consulta y gastaron $60 millones. Ahora en el caso Olón, no les importa. Imagínense, territorios comunitarios, cuando el Estado ecuatoriano en 1937-38 se registró los primeros mecanismos de organización comunitaria. En este caso, la comunidad de Olón tiene una escritura de 1938. ¿Y saben de cuándo estamos hablando? Las escrituras que en este momento están imponiendo, del 23 de septiembre del 2023. ¿Qué tal? ¿En dónde está el negocio? Sean honestos si quieren ser gobernantes. Y además de eso,
hay que investigar y pedimos a la Fiscalía General del país. ¿Cómo es que para unos casos sí es tremendamente ligerita? Y para casos como estos, entonces nos demoramos o buscamos cualquier pretexto. ¿Cómo es que terrenos de 1938 hasta nuestros días, cuánto han ido apropiando internamente? Y esos procesos irregulares, montón de notarios, fiscales, procesos tremendamente irregulares, esos tienen que aclarar a nivel nacional. No puede ser que los territorios comunitarios ancestrales puedan estar siendo manoseadas por todos los intereses de estos señores que lo único que han hecho es utilizar al Estado para garantizar sus negocios. Y aquí queremos decir, es nuestra base, es territorio de los pueblos ancestrales de la costa. Los mantas, los huancavilcas, los punás, los sáchilas, los chachis, los éperas, los aguá, que están conformados en siglos de vida para decir que somos nacionalidades y pueblos. Por ello, en este momento para nosotros es de vital importancia que debe la Corte Constitucional garantizar el cumplimiento de sus sentencias. Segundo, el gobierno nacional está obligado a cumplir éticamente, moralmente, mas no utilizar su poder para garantizar sus negocios. Tercero, llamamos a la unidad de todas las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por el caso de Yasuní, serán nuestras autoridades territoriales, la Nahue, y con sus diferentes organizaciones territoriales de la nacionalidad Waorani, la que definiremos las estrategias de defensa de su territorio. Nosotros, ¿qué hacemos? Solidariamente como pueblos y nacionalidades a nivel del Ecuador, es garantizar que se cumplan los derechos que están declarados en la Constitución. No son nuestras interpretaciones. La mayoría del pueblo ecuatoriano dijo sí a esta consulta y dijo sí a la Constitución. Por ejemplo, no estaría dentro de la reserva. ¿Cómo interpretar eso? Estimados ecuatorianos, ya hemos visto el actuar de los políticos que no tienen conciencia. ¿Cómo podemos asumir que un asambleísta, cuando está obligado a él fiscalizar, legislar para el cumplimiento de muchas de las normas en el Estado, tenga su propia interpretación? En este momento creo que ha sido absolutamente claro el compañero de Orón. Si aquí hay una afectación ambiental para todos los ecuatorianos, no solo para los pueblos indígenas, para todos los ecuatorianos. Si hay un daño ambiental, esté o no esté dentro de una reserva, si hay un daño ambiental, la naturaleza en el Ecuador está garantizado, está declarada como sujetas de derechos. Entonces, digamos que no está dentro de la reserva, pero está obligado con sus compañeros, la población que vive en el territorio, están obligados a garantizar el derecho a la consulta ambiental. Y además de eso, si es que en ese territorio no viven solo indígenas, como ha mencionado el compañero de Olón, hay diferentes ciudadanos nacionales e internacionales. Entonces, si viven en un territorio comunitario, ¿qué tienen que hacer? El derecho a la consulta previa, libre e informada y de buena fe. No pueden aquí meterse como hicieron en el año pasado, meterse con militares, con policías, amenazar a la población, rompiendo el derecho territorial con militares, militarizando el territorio para decir, esto va a ser mi autoridad comunitaria. Eso no se hace, pero eso hizo la familia Noboa. Y en este momento que hayan logrado calar en la conciencia de los ecuatorianos y que no nos demos en cuenta que aún todavía esta gente perverso, lo único que quieren es garantizar sus negocios. Y le quiero decir al presidente de la República, usted para el movimiento indígena ha tomado una estrategia, tomar a un indígena de siervo utilitario de su gobierno, como el señor Marco Guatemal, para dividir a nuestras estructuras organizativas. Lo que le quiero decir con absoluta claridad, va a profundizar la crisis económica que usted lo está implementando en base al Fondo Monetario Internacional. Quiera dividir, no va a suceder. Puede ser que a usted le esté engañando este señor, pero sepa que con las mismas fuerzas de esas mismas estructuras organizativas, de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, defenderemos y enfrentaremos su política neoliberal. Muchas gracias. ¿Esto no obedece a un tinte político, según lo que dice el presidente de la República? ¿Perdón? ¿Esto no obedece a un tinte político, tomando en cuenta de que a la vuelta de la esquina ya están las elecciones 2025, por favor? El presidente de la República puede decir lo que sea porque está en un espacio de conducción de la política nacional. Todos los que hemos criticado su quehacer político, todos los que hemos ido en contra de este modelo perverso que está acabando con las economías de los ecuatorianos, todos los que hemos sido críticos acabamos siendo porque somos políticos. No, somos ciudadanos que defendemos derechos. Y en términos políticos, cuando haya una decisión, también la diremos de frente. Pero aquí no se puede ocultar un interés de un presidente de la República, decir que esta es una acción política. Es una acción que están vulnerando derechos en los territorios que deben cumplir. Usted decía que el decreto que ha puesto en ejecución el presidente de la República es una cortina de humo. En este decreto están la mayoría de los que conformaron la asociación para que la señora esposa del presidente de la República pueda explotar los terrenos de la comuna Olón. Entonces,
Sí, absolutamente, absolutamente. Creo que hay el decreto también 254, que luego daremos a conocer, el decreto 254, que de la misma manera lava las manos sobre el tema de los subsidios. Deja un comité para lavar las manos y decir, ¿saben qué? No es mi decisión política. Por lo tanto, la estrategia del gobierno es lavar las manos y garantizar sus negocios. Y sobre ello, montar en una campaña electoral que gastó ya 60 millones de dólares de todos los ecuatorianos, de nuestros impuestos, en una consulta popular que le dijimos no y que él tenía interés. ¿Para qué? Para ir a una reelección. Por lo tanto, creo que la estrategia del presidente es garantizar sus negocios. No está pensando en resolver los problemas de hace inseguridad en el Ecuador. No es que han bajado los niveles de criminalidad en el Ecuador, lo que han bajado es pasar por los medios de comunicación. Miremos en nuestros territorios. En esta semana nomás 4 hermanos indígenas en el territorio de las nacionalidades de la costa han sido asesinados. Pero ¿qué pasa en los medios entonces? Aquí lo que están bajando es la intensidad. Cuando subieron la intensidad, ¿era para qué? Para garantizar la consulta. Ahora han bajado, ¿para qué? Para favorecer las políticas del gobierno. Por lo tanto, nosotros actuamos desde la realidad y vamos a seguir sosteniendo derechos que garantiza en la Constitución. Muchas gracias. Sin embargo, estamos en un momento previo electoral. Tal vez ya se ha analizado el tema de su candidatura también, teniendo en cuenta que es una situación también con derecho a participar en la elección general. Todos los ciudadanos, de acuerdo a la Constitución, tienen el derecho a elegir y ser reelegidos. Y además de eso, también participar en un proceso electoral. En este momento, de nosotros, del Consejo de Gobierno, estamos sosteniendo procesos de derechos colectivos, procesos de derechos que van a afectar, en este caso, a los pueblos y nacionalidades. Y en la decisión política, hemos participado en los eventos de las 3 regionales. Hay un pronunciamiento. Vamos a esperar el evento nacional. En ese sentido, cuando sea concretado, daremos a conocer con absoluta responsabilidad y con honestidad. Mientras tanto, nosotros no nos mezclamos los temas. ¿Quién es el candidato para el 2025, señores? No es un problema individual, como siempre digo. Somos sociedades colectivas y así hemos vivido más de 6.000 años. Por lo tanto, vamos a esperar que sea una definición del movimiento. Ahí daremos a conocer con absoluta honestidad. Hay que preguntar al señor coordinador de Pachacuti.